Buenas noches. Buenas noches. Miss, buenas Vamos a noches. ver el volumen, creo. Buenas noches, ¿Cómo Miss. están? ¿Todo bien? Miss, buenas noches con todos, compañeros y compañeras. Buenas noches. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenidos. Buenas noches, Miss. Estamos 7, ¿no? 7 del 2023. Hoy día vamos a hablar sobre... Bien. Bien, chicos. A ver. Les mandé una lectura, ¿verdad? Recién, tarde ha mandado el mentor. De Paco Yunque, de César Vallejo. Claro, ¿no? Sobre Paco Yunque. Exactamente. Eso era lo que yo les había mandado. ¿Alguien ha leído Paco Yunque? Recién estoy leyendo mis más antes, sí leía, pero hay algunos que ya me olvidé también. A ver, vamos a ver, ¿ya? Pueden tener unos 10 minutos para leer Paco Yunque, porque Paco Yunque es una obra así bien ágil, ¿no? Y además en la versión que les he enviado está bien, es corta, ¿no? Tenemos 10 minutos para terminarla de leer, A mis, ¿ya? El propósito de leer a Paco Yunque es que ustedes, al leer, ustedes, por ejemplo, cuando van leyendo, van a ver algo que les va a llamar la atención. Y eso lo que les va a llamar la atención es lo que vamos a compartir en este espacio, ¿ya? Entonces tenemos 10 minutos para leer a Paco Yunque, pero todos lean a Paco Yunque, ¿eh? Porque es una obra casi obligatoria para nosotros como peruanos. ¿Ya? Listo, 10 minutos. Es las 8:06. A las 8:16 empezamos. ¿Estamos de acuerdo? sí, Miss. Ya listo. Y Muy bien, empecemos a leer. Ya está, 8:06, 8:16. Sí. Miss, disculpe, una preguntita. ¿El Paco Yunque lo vamos a sacar de internet o usted lo va a colgar ahí? Yo se los he enviado. sí, buenas noches. Todos lo tienen. Se los ha enviado a su grupo que tienen ustedes con el mentor. Ahí está el texto. Mis buenas noches. Acabo de ingresar. No sé qué cosa está preguntando. Resumen de Paco Yunque o qué. No, estamos leyendo Paco Yunque hasta Ay, las ay, 16. ay, 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 ya me está ya. Ujú.
Mis buenas noches. Buenas noches. Mi Rina, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, bienvenidos. Mis buenas noches. Buenas noches, estamos leyendo el cuento del Pacoyunque hasta las 8:16. ¿Y dónde nos ha enviado mi cita para leer? El mentor les ha enviado a su grupo que tienen. Sí, Miss, llegó. Vamos a leer a... Sí, lean hasta las 8:16 tenemos tiempo para Amiga, leer. ¿no me podrías reenviar, por favor, amiga Magali? No lo tengo yo. Ya. A ver, está en el grupo. A ver un ratito. Miss. Buenas noches, Vilma. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches, compañeros. Fernando. Buenas noches.
A ver, chicas, hemos terminado, ¿ya? Listo, vamos a empezar. Esta va a ser una dinámica un poco diferente. Lo que voy a pedir es que vamos a empezar con 3 personas, ¿sí? 3 personas, las primeras 3 que levanten la mano, levanten la manito. María del Pilar ya está levantada su manito. Vamos a hacer. Y Luby Hilda, ya está. María del Pilar, Ludby Stacy y Hilda Leguía, ¿ya? Espérenme, voy a anotar María del Pilar. Ludby. ¿Ya? Lo que van a hacer, ellas van a compartir un parrafito, un párrafo de lo que les ha llamado la atención, lo que más les ha llamado la atención de la lectura, ¿ya? Primero va a ser María del Pilar, luego Ludwig y luego Hilda Leguía, ¿ya? Vamos a empezar. María del Pilar, antes que se me duerma. Mis buenas noches. Buenas noches, Hilda. María del Pilar. Antes, entonces, lo que usted nos va a compartir solamente es un párrafo, ¿ya? Un párrafo de la lectura que más le ha llamado la atención. Atentas todas a la lectura que va a hacer María del Pilar. Jiménez. Ya, Miss. Bueno, para mí la parte más interesante, lo que a mí me ha gustado. María del Pilar, no es su opinión, va a leer. Lea usted el párrafo que le ha tocado. Lea. Lo leo. Sí, lo lee, exactamente. Ya, Miss, un ratito, espérenme un ratito. Voy a entrar a la lectura. Miss, un ratito, esto se me salí. Vamos avanzando. Niños. Ya, quien va a participar, listo, con su... No necesita compartirlo, ¿ya? No necesita compartir. Lea usted nomás. Ya, Miss. Listo. ¿Comparto cámara? No, no necesita compartir. Ya, Miss. Pero si ya lo está compartiendo, lea usted de ahí. Ya, Miss. Yo también me llamo Paco Fariña. No tengas pena, vamos a jugar con mi tablero. ¿Tienes torres negras? No me lo ha comprado Susana, mi tía me lo ha comprado, Susana. ¿Dónde está tu familia, la tuya? Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco le molestaba como eran seguramente todos los demás niños habladores, contentos, y no les daba miedo el colegio, porque eran así. Y el Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba
hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor. Y al techo también miró de reojo y a través de la ventana al patio, que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba afuera. De cuando en cuando llegaban voces de otros salones de clase y ruidos de carretas que pasaban por la calle. Muy bien. Gracias, María del Pilar. Ya Gracias. Ahí nomás presente. Está, ya. Ahora le voy a invitar a Rogelia. Rogelia. Miss, buenas noches. Buenas noches, Rogelia. ¿Cuál es tu apellido, Rogelia? Álvarez Tineo. Por favor, cuando ustedes se renombren para ingresar a esta sala, por favor pongan sus nombres y apellidos. Nombre y apellidos, ¿sí? Por favor. Ya, Listo, Miss. Rogelio. María del Pilar nos ha compartido un párrafo de esta lectura de Paco Yunque. ¿Usted qué opina sobre ese párrafo? Rogelia, Sí, Miss. ¿qué opina usted sobre el párrafo que ha compartido nuestra amiga María del Pilar? Todas atentas, les dije, todas debemos estar atentas. A ver. Bueno, Rogelia. Milagros, Juliana. Yo no le llego Milagros. a escuchar, Miss. ¿Cómo que no he escuchado si ha compartido la lectura? Y usted también tiene la lectura, Milagros. Diana Iris Mendoza. Presente, Miss. Listo, a ver, ¿usted qué opina? El párrafo que estuvo leyendo mi compañera Exactamente. de otro Paco que le molestaba cómo eran seguramente todos los demás niños, que eran habladores, contentos y no les daba miedo el colegio. ¿Y por qué eran así? ¿Por qué tenían tanto miedo? A través de la ventana, el patio que estaba ahora abandonado en el silencio, a eso ellos le tenían miedo. ¿Y por qué cree que le tenían miedo? Porque era una zona que estaba muy abandonada. Ya. ¿Y los niños de hoy tienen miedo a esas zonas abandonadas? Sí, Miss, a la oscuridad. Ya, muy bien. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Miss. Gracias. Ahora, le invito a Luby Stacy Barazorda a compartir su párrafo. Miss, buenas noches. Buenas noches, Luby. Yo elegí el primer párrafo de Paco Yunque. Ujú. ¿Lo leo, no, Miss? Sí, claro, lea usted. Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio. Los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue.
Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron y a Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Qué listos eran todos estos chicos, qué desenvueltos, como si estuvieran en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban, se daban de puñetazos, eso era un enredo. Muy bien, gracias, Ludwig. Ahí, a ver, ahora vamos a invitar a Diana Vázquez. Diana Vázquez. Miss, buenas noches. Buenas noches, Ya, Diana. ¿qué tal? ¿Leo? No, ¿usted qué opina sobre lo que ha leído Ludwig? Ya, sí, cuando empieza Paco Yunque vienen de provincia. Ajá. Entonces, cuando vienen de provincia, él es un niño tímido y está expuesto porque la mamá es ama de casa, entonces tiene ese temor cuando entra al colegio. Ya. ¿Y por qué sienten temor los niños cuando entran al colegio? Porque mayormente él es burlado. Ahí tiene un amigo que es Paco Fariña, pero él es burlado, intimidado, y más, ahí vamos a ver la secuencia de Grieve también, que Y maltratan. cuando nosotros estamos en los colegios, por ejemplo, en los primeros días, nuestros niños llegan todos contentos, felices. Algunos vienen contentos, pero algunos no tienen ese apego hacia la mamá, ese temor a que los peguen o miedo a quedarse también en el aula o a la Miss, de acuerdo a las circunstancias como ellos también de dónde vienen o de acuerdo también tienen ese temor al rechazo o a la indiferencia. O sea, siempre el niño que va por primera vez a un colegio tiene ese temor, ¿verdad? Tiene el temor de ser rechazado, tiene el temor de que no sabe con qué se va a encontrar, porque es una incertidumbre el colegio, ¿verdad? Entonces, Sí. también eso nos muestra en esta obra. A ver, yo le pregunto a Ludwig. Ludwig, Ya, ¿por Miss. qué razón elegiste tú este párrafo? ¿Por qué te llamó la atención? Porque me pareció interesante, Miss, así ¿Por qué como te dice pareció porque hoy en día los que son más, o sea, los niños que vienen más tímidos son los del campo. ¿Y por qué los niños del campo vienen aquí a la ciudad? Porque quieren una mejor educación, más por los padres, ¿no? Porque ellos hacen todo para que los hijos tengan una buena educación. Pero ¿qué? También pasa que algunas madres nos descuidamos mucho por nuestros hijos y solo los traemos y los recogemos y a veces no sabemos lo que pasa dentro de la escuela, no sabemos de la burla que tienen ellos, tal vez de repente, tanto como de alumnos, de compañeros, tanto como de la Miss, de repente están siendo maltratados o discriminados, ¿no? Muy bien, Lubi, muy bien. Gracias, Lubi. Ahora invitamos a Hilda Leguía Guzmán. Miss, buenas noches. Buenas noches, Hilda. Comparta usted su párrafo. Ya. Miss, el párrafo que a mí me ha gustado es aquí dice, este abuso y impunidad se ve reflejada mucho más dura en el examen. El profesor les dicta un cuestionario sobre el tema de los peces. Mientras todos se dedican a responder las preguntas, Humberto se pasa el tiempo garabateando y haciendo dibujos en su cuaderno. Luego, en el recreo, se pone a jugar brutalmente con Paco Yunque hasta hacerlo llorar. Después, de vuelta al salón, sustrae el examen de Yunque, borra su nombre y pone el suyo. Al momento de la entrega de los exámenes, Paco Yunque no sabe explicar la desaparición de su prueba y por lo tanto es descalificado y amonestado con reclusión. Grieve, quien entrega el examen de Yunque como el suyo, obtiene la más alta nota y su nombre queda registrado en el cuadro de honor del colegio. Muy Eso bien. sería mi... Gracias, Hilda.
Muy bien. Ha agarrado usted, como dicen, carnecita. Usted ha agarrado eso en esta y por lo tanto creo que aquí vamos a tener una buena conversa. A ver, Doris Delgado. Doris. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Doris. A ver, diga usted, ¿qué opina sobre lo que nos ha leído Hilda? Bueno, lo que yo aprecié y que también resalté para compartir, podemos ver cómo desde niños podemos encontrar el abuso del poder, dado que este chico era el hijo de un hombre muy poderoso, tan poderoso inclusive que el propio maestro en clase. Esto hacía que este chico Grieve pues hiciera y deshaciera en el salón de clase y todos le tenían miedo. Lo extraño aquí es ver cómo el docente, sabiendo qué clase de alumno es, lo tomara por el alumno brillante en aquel examen donde sustrajo, ¿no? En estos tiempos también podemos ver cómo muchas veces este factor de poder hace de que los más débiles, ya sea el carácter o los débiles emocionalmente, pues sean avasallados por personas que ejerciendo un injusto dominio puedan lograr sus propósitos, ¿no? Como en este caso, él, Grieve, pues ser condecorado como uno de los mejores alumnos a costas de un ilícito, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se hace, cómo se valida lo ilícito? Solamente por una condición económica, ¿no? Y condición social. Se hace Sí, lícito, profesor. ¿no? Claro, muy bien. Gracias. Gracias, Doris. Muchas gracias, Doris. Gracias, Miss. Adelante, Magali Máxima. Buenas noches. Buenas noches, Magali. No voy a poder compartir. ¿Qué opina usted Puedo sobre leerlo, no lo puedo. a lo que ha leído Hilda? Ya, respecto a lo que ha leído Hilda. Bueno, yo opino, mi opinión es de que así como lo que Humberto, ¿no? Aprovechó la inocencia de su compañero Paco, ¿no? En intercambiar su examen. Porque A ver, es el, Magali, ¿no? Magali, yo te pregunto, disculpa que te interrumpa, Magali, yo te pregunto, ¿será inocencia o qué cosa es lo que, por qué se aprovecha Grieve de Paco Yunque? ¿Será por la inocencia de Paco o por qué? Aparte de la inocencia, creo que es por su miedo, su timidez, porque está siendo sometido, ¿no? A lo que es el compañero Humberto. Ajá. Listo, gracias Magali. A ver, Noria Alicia Mejía Borja. Sí, mis buenas noches. A ver, ¿qué opina usted? Con respecto a lo que ha leído nuestra compañera Hilda. Es en que sus compañeros se burlaban de Paco, porque venía, ¿no? De un lugar de provincia y también ya lo tomaban en una burla. Como era nuevo, no sabían los costumbres, los jueguitos, ¿no? De lo que ellos tenían, porque de Paco su costumbre o sus juegos eran simplemente así normales, pero cuando van a la ciudad ya más despiertos los niños. Y eso es lo que Paco a veces su timidez hacen que baja, ¿no? Su nivel de lo que estaba baja, Miss. Noris, ¿y usted cree que esto lo que sucede, por ejemplo, en esa época, ¿no? En la que fue escrita esta obra por César Vallejo, ¿no? Fue en una época, en un contexto, ¿no? Imagínense allá en 1932, 1900, ¿no? En esa época donde escribía César Vallejo, ¿no? Díganos, ¿usted cree que ese hecho se da en esta época, en nuestro tiempo, se da en nuestras escuelas, se da aún eso o ya no?
Puede ser que sí, puede ser que no, porque hasta hoy en día todavía el bullying sigue existiendo. Ah, exactamente, ¿no? Sí, O sea, porque, son otras condiciones, pero exacto, así se sigue dando sí se siguen dando. abusos, podríamos decir, ¿no? Exacto. Gracias, Noris. Ya. Carol Tejada, Sucen. Noches, Miss. Muy bien, buenas noches, Carol. ¿Usted qué opina? A ver. Bueno, Miss, respecto a lo que dijo la compañera, es que es un abuso de poder que tuvo el niño, ¿no? Humberto Grave, de robarle el examen a Paco, y más que todo de llevarse el mérito él, para él, ¿no? O sea, tener el primer puesto y todo eso, sin haber hecho ningún esfuerzo. Y como Paco es un niño humilde de campo, o sea, no puede defenderse, se queda callado, sumiso. ¿Y por qué sucede eso, Carol? ¿Por qué el niño es tan sumiso, tan callado? ¿Por qué? Porque ¿Porque es de campo o por qué otra razón? no, a veces también, uno porque es del campo, otra pues es porque no tiene o sea, los padres no tienen ese tiempo de, digamos, de aconsejar al niño de que cómo defenderse, cómo es la vida, o que cada sitio tiene diferentes, ¿cómo se llama esa palabra? Tiene diferentes costumbres, los niños de otros sitios son diferentes, todo eso, ¿no? Y él más que todo no ha tenido salida a otros sitios, ha sido sometido al campo nomás y no ha tenido con quién jugar o hablar o conocer a otros niños, ¿no? Muy bien, gracias, Carol. A ver, Hilda. Miss, ¿puedo participar? Hilda, luego María del Pilar. Ya. Hilda. Hilda. Miss. Ya, Miss, ¿podría participar? Sí, van a participar varios. No te preocupes, Elia y Janet Rojas. Ya te tengo aquí. A ver, Hilda, ¿por qué usted eligió este párrafo? ¿Por qué le llamó la atención? A mí me llamó atención porque hoy en día, Miss, aquí por ejemplo en mi pueblo, yo le veo en escuelita, así en jardín, hay muchos niños como hemos crecido en campo, porque yo soy de aquí campo, yo nací, y somos tímidos. Por ejemplo, ir a la ciudad, por ejemplo, mi mamá llevó a mí a los 11 años a estudiar andahuaylas y yo no sabía hablar quechua. O sea, yo me ponía con faldita, todo así, y a veces mis compañeros mismos se burlaban de nosotros porque en ciudad ya son un poquito, ya se ponen con pantalón, hablan mejor el castellano, y como nosotros fuimos al convento y yo no sabía hablar quechua. Personalmente, o sea, esta historia en mí refleja, porque a veces como tú eres un poquito, como no sabes hablar castellano también, te dicen, no, eres serrana, o sea, te maltratan, como dicen, el bullying, ¿no? O sea, yo lo he vivido en carne propia y por eso también me ha gustado este párrafo. Ah, muy bien. Eso ya no es solamente bullying, eso ya es discriminación, ¿no? Sí, Miss. Claro, eso es discriminación. Cuando a uno lo maltratan, por decir, por alguna condición de la persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, por nuestra raza, por el sexo, por nuestra religión, ¿no? Y eso es discriminación, ¿sí? Entonces, muy bien. Gracias, Silva. Ya, Miss. A ver, vamos con Zaida Lucana. A ver, Zaida. Zaida. Si no está presente, pasamos al siguiente, ¿ya? Sí, Miss. Zaida. Estoy presente. Sí, Miss, Muy estoy bien, presente. Zaida. Ya, a ver, ahora sí. Comparta usted un párrafo con nosotros. Ya. Por ejemplo, acá donde dice, ¿qué cosas extraña era estar en el colegio? Paco Yunque empezaba a volver a un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña, ¿a qué hora nos iremos a nuestra casa? A las 11. ¿Y dónde está tu casa? Por allá, está lejos. Y si no, Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababa de traerlo hacia pocos días del campo y no conocía la ciudad.
Sonaron unos pasos de carrera en el patio. Apareció en la puerta del salón. Humberto, el hijo del señor Durian Gravin, un inglés patrón de los Yankees, gerente de los ferrocarriles del Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le había hecho venir del campo para que acompañase al colegio y Humberto para que jugara con él. Pues ambos tenían la misma edad y solo que el Humberto acostumbraba venir tarde al colegio. Y esta vez por la primera, la señora Gravin le había dicho a la madre de Paco: lleve usted ya al Paco al colegio. No sirve de que llegue tarde primeros días y desde mañana espera que Humberto se levante y que los lleve junto a los dos. El profesor al ver a Humberto Gravin le dijo: hoy otra vez tarde. Humberto, con gran desenfado, respondió: ¿qué me he quedado dormido? Bueno, dijo el profesor, que esta sea la última vez, pase a sentarse. Y con él se acercó y le dijo imperiosamente: ven a mi carpeta conmigo. Paco Fariña le dijo a Humberto Gravin: no, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa?, le increpó Gravin violentamente, arrastrándolo a Yunque por un brazo a su carpeta. Señor, gritó entonces Fariña, Gravin se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica: vamos a ver, silencio. ¿Qué pasa ahí? Fariña volvió a decir: Gravin se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque. Humberto Gravin está hablando de su carpeta. Con Paco Yunque le dijo al profesor. ¿Qué cosita, hija? Ya acabé. Muy bien, gracias, Zaida. A ver, Jenny Jiménez. Jenny. Ya, si no está presente, Buenas noches, Miss. Buenas noches, Jenny. Buenas Tienen noches. que estar atentos, ¿ah? Atentos, no, porque los pesco ahí rapidísimo y los canto. Y a Jenny, muy bien, atentos todos, ¿ya? Porque para no perder tiempo. Jenny, ¿usted qué opina con respecto al párrafo, a lo que ha compartido Zaida? ¿Qué es lo que más le llama la atención de lo que nos ha leído? Que, ¿cómo se llama? Que nosotros a veces de lo que venimos del campo somos un poco más tímidos, pero ¿cómo se llama? A veces nuestros familiares o nuestros padres no nos pueden comprender las situaciones que nosotros no nos pueden entender por el paso que damos. Y a veces no nos entiende, Miss, porque como un niño tenemos muchas cosas que quisiéramos decir a los adultos, pero sin embargo nos quedamos con ese dolor por el discriminamiento mucho que los limeños nos pueden hacer. Y eso choca bastante. O sea, los limeños son unos batidos. Más que todo por los dejos que nosotros hablamos, o muy abusivos, porque realmente nosotros como del campo hablamos nuestro dejo y no nos sabemos pronunciar muchas de las palabras y estamos con eso y ellos se burlan, todos lo van a burlar. Ya, Jenny, tengo una pregunta, pero que no es, no va a ser, no lo sientan como discriminación. Yo te diría, Jenny, si yo reconozco que mi lenguaje no es fluido, si mi lenguaje, si mi forma de expresarme de repente tiene algunas, no me puedo dejar entender perfectamente por el otro, por ejemplo. ¿Qué es lo que podríamos hacer, Jenny, para mejorar? Yo cuando vine de mi pueblo tenía muchas cosas
que realmente no podía poder pronunciar mucho las palabras. Lo que tenía que hacer es practicar bastante y leer bastante, porque a veces la profesora me dijo, no, tú vas a repetir el año. Y yo dije, no, yo no voy a repetir el año, yo puedo, tengo que practicar, tengo que seguir intentándolo. Y realmente no tuve apoyo de mis padres, de nadie, de mayores, desde los primer grado hasta ahora que ya soy mamá, ¿no? Pero realmente yo velé por mí y traté de esforzarme, que yo puedo seguir practicando. Yo sé que con las prácticas todos nosotros somos provincianos y con la práctica podemos culturizarnos de muchas maneras, nuestro lenguaje puede mejorar más. Sí, muy bien, Jenny, muy bien. Gracias, Jenny. Cira Liz Valentín Toledo. Cira. Sí, Miss, buenas Adelante, noches. Cira. Compañeros, Adelante, buenas Cira. noches. Buenas noches, Cira. ¿Usted qué opina al respecto, Cira? A ver, yo le voy a hacer una pregunta así. ¿Qué es lo, Sí, Miss. ¿Cuál es esa parte central en ese párrafo que nos ha compartido Zaida? ¿Qué es lo más ahí? A ver. Lo que me percata en ese párrafo, lo que le toma más interés es, Miss, que Humberto Greve, Paco Yunque preguntaba a su amigo la hora, ¿qué hora van a retirar, van a salir del ¿Por qué cree colegio, que del pregunta la salón? hora? ¿Por qué? Porque estaba tímido, estaba preocupado, tenía ese temor de estar con sus compañeros ahí junto a ellos, Miss. Se sentía preocupado. Ajá, lo que quería es por eso escapar, ¿no? Ajá, Kiore ya quería salir para que se vaya a su casa y ya estar con su familia, porque no tenía ese roce social de estar junto a sus compañeros, porque para él era novedad, para él era algo aburrido, porque todos hacían mucha bulla, opinaban, gritaban, jugaban y él no tenía amigos, estaba solo pegado a la pared, que más se pegaba, que no se quería familiarizar con nadie. Aún más había sus amigos que se acercaba a él, tenía un acercamiento, querían jugar con él, pero él no se dejaba, no se sensibilizaba. ¿Por qué? Porque hace poco vino del campo a la ciudad, y fue también en unos ricos que son adinerados, de alta categoría, a sus padres lo pusieron de empleados. Entonces él ya iba viendo que había la desigualdad ahí, que lo tenían debajo, de muchacho, de empleado, y ellos aún más, el hijo del rico quería tener a él también de muchacho. También el hijo, mira, del rico, ¿no? Lo quería tener debajo. ¿Por qué me gusta esta lectura, Miss? Yo en secundaria tenía un profesor de comunicación y también bastante hemos hablado lo que es de Paco Yunque, y me encanta la lectura, Miss. Muy bien, gracias, Cira. Muy bien, Cira, gracias. Adela Aquise. Gracias, Misita. Muchas gracias. Cira. Buenas noches. Adela Aquise Toledo. Adela. Miss, buenas noches. Adela Aquise Culaca, ¿no es? Ya. Toledo. Toledo es otro, Miss. Sí. Yo soy Aquise Culaca. Ya, no importa, ya tú. Ya, Adela. Listo, Adela. A ver, yo te voy a hacer una pregunta que narra en este párrafo. A Paco Yunque, ¿lo enviaron al colegio porque querían que estudiara o no? ¿O por qué lo enviaron? Miss, lo enviaron porque para que le acompañe a Humberto Grieve, porque era su mamá, era su empleada, ¿no? De sus papás y de ellos, ¿no? Para que lo acompañara, para que en todo momento, ¿no? Para que lo acompañara en los juegos, para eso, Miss. Para eso le enviaron al colegio, para eso. porque realmente querían que estudiara, ¿no? Exacto, sí, Miss. Exactamente. Y él ya se aprovechaba ya del muchacho, ¿no? Exacto, Sí, muy bien. Gracias, Adela. A ver, Zaida Lucana. Zaida, ¿por qué razón usted eligió este párrafo?
Miss, porque me identifico con él. ¿Ya? En- ¿Qué es lo que cuál es esa parte que usted ha cogido en este párrafo y se identifica con usted? A ver, ¿cuál es esa parte? En la parte donde le traen de provincia para poder, igual me trajeron a mí. Cuando yo tenía 12 años, me trajeron que solamente voy a ayudar a una señora a alcanzar cosas y al final llegué a los 12 años sin hablar castellano, solo hablaba quechua. Ya. Y me trajeron y me pusieron a lavar, a cocinar, a hacer todo. Claro, sí me dieron mi estudio, pero nunca me pagaron. Solo me daban mi comida y mi estudio nada más. Zaira. Pero usted va a ser una gran profesora, Zaira. ¿Listo? Usted va a lograrlo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a lograr nosotros. ¿Listo? Gracias, Zaira. Muy bien, chicas. Entonces, ya las demás personas van a seguir participando conforme vamos avanzando. Hoy día hemos querido, estimados estudiantes, hoy día he querido presentarles esta estrategia de analizar una lectura, de escudriñar sobre un texto, ¿no? Sobre una obra y sobre todo relacionarlo con los hechos que van sucediendo en nuestro contexto. Es importante, ¿no? Yo les decía en algunas sesiones anteriores ya, yo les decía, ¿no? Que nosotros tenemos que saber ubicar el texto que leemos en su contexto. ¿Cuándo escribieron ese texto? ¿No? ¿En qué época estaba escrito? Para comprender, porque los textos generalmente nos dicen, nos explican los hechos que sucedían en esas épocas, ¿ya? Entonces, de tal manera que un texto lo vamos a leer de una forma que nos va a permitir reconocer hechos históricos y llevarlo a nuestro contexto. Si se continúa dando o no se continúa dando en nuestra época. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, frente a esos hechos, asumir posiciones, buscar alternativas que nos ayuden a ir superando esta coyuntura, ¿no? Cómo nos evoca nuestra propia historia, ¿no? Y a partir de eso nosotros hacer nuestras propias, podríamos decir, tener nuestras propias aspiraciones para nosotros seguir avanzando. ¿Bien? Entonces, la sesión de hoy día se ha tratado sobre la tertulia literaria. ¿Sí? Un momentito, por favor. Entonces, hoy día hemos trabajado sobre la tertulia literaria. Entonces, ¿qué es para ustedes, por ejemplo, la tertulia literaria, ¿no? Miren todo lo que hemos compartido, ¿no? Hoy día, qué bonito cuando ustedes se expresan, ¿no? Lo que han sentido al leer este texto. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir procesando, vamos a ir viendo si lo que hemos hecho, ¿no? Que realmente responde a esta estrategia, ¿no? Hemos leído, hemos comprendido, hemos analizado, ¿no? Y todo lo que nosotros podemos hacer a partir de una lectura. Y eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro lenguaje, nos va a ayudar a mejorar nuestro conocimiento y nos va a ayudar realmente a poder expresarnos en forma oral. Entonces, como yo les decía, el día de hoy hemos trabajado lo que es una... A ver, lea usted, a ver, Diana Oxalarcón. A ver, compártanos usted lo que dice en esa diapositiva. Diana. Buenas noches. Sobre el Paco Yunque.
Miss, ¿podría leer sin cámaras? Que ahorita está en un lugar donde que casi no hay señal. Sí, Diana, se me fue la... Ya, listo, Diana. Dame. Ya me hizo Diana. Ya mis, más allá de la vida y la muerte. Jarales Pero estadizos de ya la leo siendo amarrado a cada. Diana. No se ve. Se apaga. Yo leo. A cada pecilio Yo, de mis. mucho gano. Diana, lea usted lo que estoy En el presentando. gravita. Diana. Mis, es que se apaga mi celular. Diana, rato. escuche Sí, usted, Diana. Diana. Mis, es que mi celular Diana, se apaga cada rato. Diana, Estoy en un lugar donde que no hay Diana. casi señal. ¿A qué le puede pasar a Diana? Miss, dice que su celular se Diana, apaga. ya estamos compartiendo la lectura, estamos trabajando ya la estrategia. Miss, ¿puedo leerlo? Internet de la Miss. El internet está mal de la Miss, creo. Se escucha entrecortado también. Que se escucha entrecortado, chicas. Sí, pues es de la Miss o mío, no sé. Es de la Miss. Compañera Diana, lee lo que la profesora está compartiendo de la hora de Pacoyún que ya no. Ya, Miss, voy a leer ahora sí. ¿En qué consiste? Son encuentros donde personas dialogan acerca de un texto de la literatura, le otorgan una interpretación propia y lo relacionan con su contexto. Lo que prima es el diálogo entre pares, permitiendo que cada reflexión individual se enriquezca y amplíe a partir del intercambio con los otros. A ver, Diana. Dígame una idea principal de esta definición. O sea, son encuentros donde las personas, o sea, donde las personas mismas dialogan así con su propia palabra, se expresan algo así. También interpretan lo que cada uno piensa, ¿no? O lo que ha leído, algo así mismo. Relacionado a la literatura que lo han leído o al texto mismo. Está bien, Diana, muy bien. Ya, Dice, es que estoy de viaje, no sé, mi celular se está apagando cada rato. Vas a disculpar. es lo que hemos hecho a partir de la lectura, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo les he enviado una lectura, ustedes han leído, ¿no? Entonces ya hemos dialogado, hemos conversado, y lo que hemos tratado es de que estos hechos, estos párrafos que ustedes han compartido con nosotros, ¿no? Lo contrastemos con el contexto, ¿no? Con nuestro contexto, con nuestra realidad. Por eso muchos de nosotros nos hemos sentido, ¿no? Hemos comparado con nuestra propia vida, ¿no? Y nos hemos sentido reconocidos en Paco Yunque, ¿verdad? Entonces, esa es una tertulia, o sea, es una conversación que se realiza entre varias personas sobre un texto de interés. Solo que ahora no ha sido de todos el interés porque no ha habido tiempo para podernos poner de acuerdo. Sí, estaba interesante, quería participar justo. No me acuerdo qué texto debemos leer, ¿no? Debemos elegir una
una lectura, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Dice, ahora, ¿qué pasos vamos a seguir nosotros para proponer una tertulia literaria? Por ejemplo, si yo quiero hacer, puede ser una tertulia de repente con los amigos, una tertulia, por ejemplo, en mi aula, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer, por ejemplo, es que entre todos nosotros como maestras y mis estudiantes, decir, a ver, ¿qué libro leemos? ¿Qué texto vamos a compartir? ¿No? Entonces, nos ponemos de acuerdo. O sea, debe ser en común acuerdo, ¿ya? Para que todos tengan ese interés de querer leer un determinado texto, entonces puedan leerlo con ese mismo entusiasmo, ¿no? Porque si no es de interés de todos, entonces algunos lo pueden leer y otros no, ¿verdad? Entonces lo que buscamos aquí es que todos lean el texto. El siguiente paso para hacer una tertulia literaria es, dice, todos debemos leer el texto. Leer el texto con anticipación, ¿no? O sea, yo he debido mandarles de repente el texto hace una semana, ¿no? Entonces, todos teníamos el tiempo suficiente como para leerlo, analizar, extraer ideas, ¿no es cierto? Entonces, todos leemos el texto. Dice, ¿para qué? Para que los participantes ya lleguen con una idea clara, hayan elegido una idea, un párrafo, o de repente una palabra, ¿no? De repente leyendo, yo encuentro una palabra que me llamó la atención, o no sé cuál es el significado, o es una palabra potente, entonces yo, ¿qué hago? Digo, ya, esto voy a compartir en la tertulia, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabra, por ejemplo, en Paco Yunque? Podría haber alguna palabra de repente que es muy fuerte, entonces la comparto y explico el por qué estoy eligiendo esa palabra, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos leído el texto, y enseguida he sido yo, ¿no? Elige un moderador, pero antes de la tertulia. Entonces, pero ¿a quién vamos a elegir de moderador? Tiene que ser una persona que tenga, por ejemplo, mayor conocimiento, una persona que tenga mayores características, por ejemplo, de saber conducir un grupo, que tenga dominio de grupo. Entonces nosotros con él aseguramos una buena reunión. Dice, luego, ¿qué hacemos? Una vez que elegimos a un moderador, se invita a que se anoten al primer turno de oradores para compartir lo que más le llamó la atención del texto leído. O sea, por ejemplo, yo les dije, a ver, vamos 3 personas primero, ¿no? Entonces, esas 3 personas que anotaron lo que más le llamó, y los demás hemos opinado con respecto a ese texto, ¿no? Y a veces nuestras opiniones, o sea, son diferentes. Cada uno tiene, por decir, se evoca a sus propios experiencias, a sus propios recuerdos. No todas tenemos que coincidir en la misma idea, ¿no? Una vez que nosotros hemos elegido, ya empieza se anotan los primeros participantes y luego nosotros organizamos el espacio. Ese espacio lo tenemos que organizar en forma de círculo generalmente. Ya no hay que olvidarnos de esos espacios que a veces en las escuelas armamos, ¿no? En fila, porque cuando nosotros estamos ordenados en fila, no me va a permitir, algunos no les permite participar con mayor facilidad. Para hacer una tertulia, generalmente
la forma de organizarnos es en forma de círculo, para que todos, el moderador esté atento a cada uno de los participantes, para que estén, ¿no? Y todos tengan la misma oportunidad de poder expresar lo que ellos piensan, lo que sienten al respecto de la lectura. Porque no solamente es opinar, también se puede expresar sentimientos, ¿no? Se pueden expresar algunas, por ejemplo, emociones, ¿no? Alguna, por ejemplo, cuando ustedes estaban comentando sobre cómo fue su forma, por ejemplo, Zaida nos compartía cómo ella vino cómo ella llegó a la ciudad, ¿no? Entonces, se nota la emoción en su rostro, ¿no es cierto? Se nota en las palabras. Esto es lo que nosotros tenemos que ir percibiendo, porque eso nos sensibiliza con lo que nosotros estamos compartiendo, ¿sí? Luego de estar organizados, ya tenemos el moderador, ya estamos organizados, ya sabemos quiénes van a participar. Finalmente el moderador empieza el trabajo en sí, ¿no? Empieza ya a dar la palabra a cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, se abre el espacio para que los jóvenes den sus puntos de vista sobre lo leído, y terminada la primera participación, se pasa al siguiente participante, o sea, al siguiente orador, y nuevamente se empieza el mismo ritmo que nosotros hemos realizado durante la sesión, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es el impacto de una tertulia literaria en el aula? Dice, se recupera la escucha de lo que el otro dice. ¿Qué significa esto? Se recupera la escucha de lo que el otro dice. Díganos, Celia, esta preposición. A ver, diga usted, Celia. ¿Celia? Pasamos a la siguiente. Liliana Lisbeth Ramón Reyes. Miss, dígame, si no es que la señal se va, dígame, Miss. Miss, disculpe, ¿puede repetirme la pregunta? Celia, si no es que, Celia, si no es que la señal se va. Yanina Cárdenas Gutiérrez. No, yo soy Celia. Miss, ¿quién va a participar? Yanina. Miss, buenas noches. Buenas noches, Yanina. A ver, prenda usted su camarita, por favor. Ya. ¿Me ve, Miss? Yo lo que le decía, ¿no? Dice que recupera la escucha de lo que el otro dice. ¿Qué quiere decir eso? Que se presta atención, ¿no? A la persona que está leyendo, ¿no? La que está participando. Dice, se recupera la escucha de lo que el otro dice, ¿no? Lo que aquí se busca, está bien, Yanina, lo que usted dice, ¿no? Exactamente. Nosotros, a través de esta estrategia, lo que nos va a permitir a nosotros es saber escuchar, comprender un texto oral. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, está leyendo, entonces yo estoy escuchando atentamente, porque esa es la característica de la tertulia. Nosotros tenemos que escuchar atentamente. ¿Para qué? Para entender el sentido de ese párrafo, porque no solo a un párrafo. ¿Por qué habré elegido el orador? ¿Por qué habré elegido ese párrafo? Entonces nos ponemos en situación de escucha, ¿no es cierto? Entonces no voy a estar jugando, no voy a estar conversando, sino me pongo atención a lo que el otro está leyendo o compartiendo. Muy bien. Gracias, Celia. Soy Yanina, Miss. Ah, Yanina. Gracias, Yanina. A ver, siguiente. Yanali Cubas.
Yanali. A ver el siguiente, dice, permite reflexionar sobre lo que nos pasa, ¿no? Y muchos docentes comienzan a conocer a sus alumnos. A ver. Buenas noches, Miss. ¿Por qué dice que es importante reflexionar sobre lo que nos pasa? A ver, Yanali. Claro, porque mediante la escucha activa nos vamos dando cuenta la forma de pensar de los niños, sus opiniones o lo que ellos entienden a su manera, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros como docentes empezamos nosotros a conocer a los alumnos, quién es más participativo, sus ideas, cómo piensan, la manera con la que ellos interpretan también el texto leído. Exactamente, Yanali, ¿no es cierto? Entonces, Miss, disculpe, pero no se escucha. El internet está pésimo. Miss, no se escucha, se fue su señal. Miss, buenas noches. buenas noches, Flor. A ver, el último, a ver, usted, ¿qué significa para usted el último? Ya, acercar la lectura y desarrollar la oralidad. Miss, yo pienso ¿Qué que, es bueno, estrategia? no se escuchó bien, Miss. Sí, la escucho. Sí, ya. Ya, le decía que acercar la lectura, bueno, yo pienso que, por ejemplo, hemos leído el cuento de Paco Yunque, ¿no? Y debemos compararlo, por ejemplo, con la actualidad de ahora, cómo se sigue dando eso, ¿no? Esa discriminación, ese maltrato a los estudiantes entre ellos en el mismo colegio, ¿no? Porque, claro, muchas veces, por ejemplo, la gente con poder aprovecha de eso. No, eso Claro. es.
Ya. Mira, Flor, en ese sentido dice acercar, o sea, esta estrategia dice nos acerca a la lectura y desarrolla la oralidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por acuerdo, hemos decidido leer un texto, una obra, un cuento, una historia. Hemos decidido. Entonces, por lo tanto, tengo que leer. Por lo tanto, tengo que leer. Eso quiere decir que a partir de este acuerdo, vamos a leer todos. No lee uno, sino leemos todos. Por eso dice que nos acerca a la lectura. Y desarrolla la oralidad. En un momento desarrolla No se escucha, Miss, no se escucha nada. ya. Entonces, y segundo, desarrollar la oralidad. ¿Por qué? Hemos hecho dos cosas importantes, interesantes. Primero, hemos leído, ¿no? Hemos compartido un párrafo de esa lectura. Entonces, estamos desarrollando oralidad, ¿sí o no? Y segundo, hemos opinado, hemos dialogado, hemos conversado sobre el texto. Entonces, en ese momento, nosotros estamos desarrollando esa competencia, la competencia oral, ¿verdad? Entonces, por eso te dice, esta estrategia te acerca a la lectura y te desarrolla la oralidad. ¿Por qué? Porque esas dos cosas se han puesto en juego durante este proceso. ¿Ya? Miren qué importante es. Entonces, a ver, ¿alguien me podría decir qué es lo que, con qué se queda de esta sesión? A ver, Maribel Andrade Chávez. Maribel. Ya, Miss, aquí estoy, Miss. Muy bien, Maribel. ¿Qué te quedas de esta sesión? Es muy interesante esta técnica de durante una lectura, una lectura literaria, una obra literaria, vamos a analizarlo, ¿no? De muchos temas que se dan hoy en día, ¿no? En nuestro mismo contexto en el que estamos actualmente. Podemos intercambiar ideas entre todas las compañeras, ¿no? Y enriquecer aún más nuestro lenguaje. Exactamente. Muy bien, Adel. A ver, Lilia Lice Ramos Reyes. A ver, Lilia. Miss, buenas noches. A ver, ¿de qué manera, de qué forma esta estrategia nos aporta al desarrollo de nuestra competencia oral? ¿Cómo dijo Miss? ¿De qué manera, no? O de qué forma nos ayuda a desarrollar nuestra competencia oral esta estrategia? Miss, ¿de qué manera, no? A través de leyendo un texto sobre algún tema que sea muy interesante y donde ahí nosotros poder expresar, ¿no? Expresar lo que sentimos, expresar o dar opiniones, ¿no? Llegar a tener conclusiones sobre el texto que hemos leído, en donde todos podemos dar una opinión y sacar conclusiones. Exactamente, Lidia. Muy bien, Lidia. Muy bien. Eso es, ¿no? O sea, aquí durante todo este proceso
formativo, nosotros hemos desarrollado una variedad de estrategias para desarrollar la expresión oral, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que poner en juego o en práctica cada una de estas estrategias. Con ustedes al término de este curso, ustedes se van a ir con una mochila de estrategias para trabajar con sus estudiantes y desarrollar la oralidad. Y a partir de la oralidad también la escritura, ¿ya? Y van a desarrollar el pensamiento crítico y van a desarrollar la capacidad de la expresión, ¿no? El perder el temor de hablar ante otros. Van a desarrollar lo que es la argumentación, ¿no? Entonces, fíjense en todo lo que vamos haciendo. No es solamente porque tienen que cumplir o lo tienen que quedar en una evaluación, no es solamente para eso. Es para nosotros mismos, nos va a servir poder tener ese backup, ¿no? Ese backup de trabajo con nuestros estudiantes, ¿ya? Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Miss, disculpe, ¿no hay ningún trabajo todavía? Sí va a haber, pero no, se lo voy a enviar mañana. Ya, ¿sí? La otra semana. No, mañana. ¿En Mañana plataforma, Miss? Va a ser un video, me han pedido que les solicite un video, ¿ya? Eso nos corresponde en esta fecha. El proyecto, diga. Sí, no es el proyecto, es un video simplemente como una actividad que ustedes van a desarrollar en esta semana, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy? ¿Todo claro? Yanali, antes que se duerma Yanali, pregunten. No, Miss, está muy interesante la tertulia literaria, ¿no? Ya que es un espacio donde compartimos nuestras opiniones, nuestras emociones, también las reflexiones que podemos llegar a tener cada uno de nosotras. Muy importante, Miss. Y no, todo claro. A ver, Miss, yo creo que esto nos enseña a que tenemos que culturizarnos, porque si no leemos, no nos informamos de muchas cosas, no vamos a poder conversar con la otra persona X, ¿no? Supongamos que algún tema en específico. Ajá, exactamente. Eso es, Adela. Muy bien, Yanali, muy bien, Adela. Y con eso cerramos nuestra sesión del día de hoy. Espero que para el próximo viernes no me falle mucho el internet. Ustedes saben que juego con 3 equipos, y los 3 fallan a veces, ¿no? Mil disculpas. Así es que buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Que les vaya muy bien, buen fin de semana. Bye, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Mis compañeros también. Un bonito fin de semana. Igualmente. Una consulta.